Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Vamos a hacer una nueva reflexión. Vamos a ver cómo hago para que sea poco tiempo, cosa que me va a parecer un poco difícil porque hoy vamos a hablar de miedo real, miedo irreal. El miedo. El miedo en sí, el miedo real es ese miedo que tenés cuando estás en un peligro inminente, cuando algo real te puede pasar, como por ejemplo que te quieran robar, que te estés por caer, que, que veas que se va a caer alguien o va a tener un accidente alguien. Bueno, ese peligro inminente produce el miedo real. Miedo. Sin embargo, hay otro miedo que es miedo, pero que no es real. No hay un peligro inminente, aunque vos podés percibir que hay peligro. La percepción es una cosa y la realidad de la percepción es otra. Entonces, el miedo real hay peligro inminente y en el miedo irreal es miedo, pero no hay peligro inminente. Y esto es la ansiedad. La ansiedad es miedo, pero un miedo imaginado. Un miedo, te podría decir, casi inventado. Es miedo y dispara las alarmas del cuerpo igual que el miedo real. La diferencia es que en uno hay peligro real y en el otro no hay peligro real. Y ahí es la diferencia entre ansiedad y miedo. Los dos son miedo, pero uno es irreal y otro es real. Espero me puedas entender con esto. Y es importante tener en cuenta esto para poder ir haciendo la introspección, el autoanálisis e ir dándote cuenta cuánto de ese miedo o de esa ansiedad que es miedo irreal estás generando durante el día. La, en la experiencia de ese miedo hay mucha imaginación. Eh, y entonces, entonces podemos decir que el miedo es la respuesta a un peligro real y la ansiedad es la respuesta a un peligro imaginado o imaginario. Es, es difícil hacer la separación e identificar formas de pensamiento, formas de sensaciones entre real e irreal. Eh, por ejemplo, la fobia o las fobias tienen un enfoque específico y es la exacerbación del miedo. Eh, Cuando tenemos fobia es el miedo focalizado, es el miedo puesto en un lugar, pero también es miedo imaginario y es parte del proceso ansioso. Miedo real podría ser que en el momento que vos estás viendo el video entre un león por la puerta de tu casa. Miedo real. Miedo imaginario o ansiedad es cerrar los ojos y creer que va a entrar un león por la puerta de tu casa, cosa que no va a pasar. Y el miedo focalizado, el miedo dirigido, es la fobia, el miedo directo hacia algo. Ese es un miedo exacerbado, es un miedo exaltado. Eh, Todo tiene que ver con los pensamientos, todo tiene que ver con
la imaginación en el caso de la ansiedad. Es casi posible que cuando uno exagera el miedo a lo que fuese, ahí es donde se produce la fobia. Y podemos hablar entonces ya de tres cuestiones: el miedo real, el miedo inventado, la ansiedad, y la fobia, que es la exageración del miedo. Ahora, ¿qué es lo que produce ese círculo vicioso y ansioso? Es la experiencia. Es la experiencia, una experiencia de estrés que se produce por primera vez en tu primer miedo y queda ahí dando vueltas en tu cerebro y hace que la imaginación vaya provocando ese proceso ansioso que te lleva a miedos irreales, y quizás a la fobia. Entonces, la ansiedad es esto, es una experiencia estresante en donde no está claro cuál es el miedo, porque es un miedo inventado. Y ahí viene el tema de la confusión, de cómo te confunden los síntomas y empezás a inventar síntomas. Y es bueno tener en cuenta esta diferenciación de las tres cosas. Las tres te producen síntomas, pero en el caso de la ansiedad, como es irreal, estás sintiendo el miedo pero es irreal, es donde se produce ese conflicto interno que no te permite pescar, percibir el comienzo, el inicio, porque hay una irrealidad. Es muy, muy importante tener en cuenta lo real o lo irreal de lo que estamos pensando. Y estamos todo el tiempo tratando de conectar lo que sentimos a algo. O estamos todo el tiempo tratando de conectar lo que sentimos a algo que nos puede liberar de lo que sentimos. Entonces nos confundimos y muchas veces tomamos como modelo de salvación algo, lo que fuese, o tomamos como modelo de peligro algo, lo que fuese, y empezamos a conectarnos con situaciones, con imaginaciones, con alucinaciones, si se quiere, que nos permitan darle coherencia a lo que estamos sintiendo o que nos permitan el escape, la salida de lo que estamos sintiendo. Pero las dos cosas son irreales porque lo estamos haciendo desde la ansiedad, que es ese miedo irreal. Es ese miedo que se siente como miedo, pero surge desde la irrealidad, surge desde lo que estamos imaginando. El miedo en sí, o en el miedo hay un peligro inminente, como te dije hoy. En la ansiedad no hay un peligro inminente, pero sí hay miedo. Y en la fobia hay un miedo exaltado, exagerado, exacerbado, focalizado. Cuando observamos nuestras experiencias emocionales, cuando observamos nuestras experiencias poco realistas, cuando observamos esas emociones, lo que hacemos es buscar razones. Buscamos razones para saber por qué nos sentimos así y surge el enojo.
Y cuando surge el enojo, buscamos razones para enojarnos. Y cuando encontramos razones para enojarnos, surgen pretextos para seguir enojándonos. Y empezamos a acumular tantas emociones, tantas sensaciones, que terminamos casi esclavos de todas las emociones y todas las sensaciones. Y lo que hacemos es tratar de afirmar lo que sentimos y tratamos de darle coherencia. Y empezamos a hablar, empezamos a tener un diálogo interno que permita que yo, ese yo, me dé la razón. Y esa interpretación, la interpretación de nuestras experiencias, esa interpretación es muy subjetiva y no objetiva. Pero esto nos pasa no solo con el miedo, nos pasa con las personas. Decimos o creemos algo de una persona, decimos o creemos algo que nos dijo esa persona y empezamos a hacer interpretaciones subjetivas que nos producen sensaciones, que nos producen emociones y que no tienen nada que ver. Es como cuando vos tenés tu pareja y tu pareja quizás habla poco, quizás no te acaricia tanto, quizás no te dice muchas veces que te quiere, entonces empieza tu cabeza, empieza a decir no me quiere, me va a dejar, qué le hice, y ahora qué voy a hacer. Empezás todo un diálogo interno por la actitud que tiene tu pareja. Y estás, mejor la voy a dejar, cuando ya tu diálogo interno empieza a agravarse, empezás, mejor la dejo, mejor que sea feliz y que se vaya, mejor que... Y sí, se lo voy a decir. Y llega un punto en que tu presión por las interpretaciones es tan grande que te estás por arrimar a decirle a tu pareja, bueno, hasta acá llegamos, y de repente cuando se lo vas a decir tu pareja te dice, te amo. Y vos te quedás perplejo, perpleja, porque todo lo que imaginaste, todo lo que creíste, era todo un desarrollo mental, intelectual, que te produjo una cantidad de sensaciones y emociones, miedo irreal. Y esta es la diferencia entre el miedo y la ansiedad. En el miedo, vuelvo a decir, posibilidad real de peligro. En la ansiedad es miedo sin posibilidad real de peligro. Es muy importante hacer esta introspección. Es muy importante revisar toda tu actividad mental. Si mirás bien tu actitud, vas a ver que siempre estás reforzando, siempre estás buscando reforzar lo que sentís. Y no reconoces que vos y tu interpretación son las que generan esa situación en el entorno. Si revisás bien tu pensamiento diario, qué es lo que pensás todo el tiempo, te vas a dar cuenta también que toda tu reacción es por la conexión de esa experiencia o la conexión con esa experiencia de miedo. Entonces empezás a buscar la forma de
avalar, de amparar lo que estás creyendo, lo que estás sintiendo. Y este es el proceso real ansioso. Y por eso yo siempre digo que repasen todos los videos que hay en este canal, porque te va a ayudar a darte cuenta que no hay peligro, no hay amenaza, pero además va a ser posible que puedas preguntarte, y esto tendrías que ejercitar todo el tiempo, preguntarte cuál es el peligro, cuál es la amenaza. Sin embargo, estás todo el tiempo diciendo, ay, me va a pasar, ay, esto me va a pasar, ay, esto me va a pasar, ay, esto me va a pasar. Entonces ahí la mente explota en ideas que generan sensaciones, que generan emociones, y explota en conceptos, en contenidos de lo que va a pasar y que vos tratás de asegurar que va a pasar. Y tratás de asegurarlo como poniendo atención en tu experiencia. ¿Cuál experiencia? La del presente no, porque no hay experiencia. La experiencia del pasado. Entonces, si tenés miedo y tu corazón late fuerte, inmediatamente vas a decir, voy a tener un infarto, voy a tener un infarto. ¿Por qué? Tuviste una experiencia que hizo que tu corazón se acelere y que creas que vas a tener un infarto. Y eso es lo que terminas sintiendo. ¿Qué sentís entonces? Y esto es bueno preguntárselo, ¿qué siento? Siento lo que creo. Siento lo que creo. Que no es real. Toda la ansiedad, ese miedo ansioso es una fantasía. Es como producir una película. Es como poner en escena todos tus miedos como actores. Y cada uno tiene su papel. Y es bueno, sería bueno que cuando estés sintiendo síntomas te preguntes, ¿es real lo que pienso? ¿Es real lo que siento? Seguramente que sí, pero ¿es real lo que pienso que hace que sienta? Esto es muy importante. ¿Es real lo que pienso que hace que sienta? Hay que hacer lo posible para... Hay que tratar de parar la mente varias veces en el día. Hay que tratar de parar la mente varias veces en el día, no solo cuando estás teniendo sensaciones, sino que en cualquier momento, con sensaciones o sin sensaciones. Hay que empezar a practicar parar la mente. ¿Para qué? Para dejar de sentirte tan vulnerable. Cuando, cuando uno se siente vulnerable, se inunda de emociones, de sensaciones, de pensamientos, y empieza a buscar varias vías. Tiene varias vías de escape. Primero, una vía de escape es sentirse vulnerable, increíblemente. Una vía de escape es sentirse vulnerable. Y somos vulnerables. Pero esa sensación de vulnerabilidad es irreal y eso genera un hábito que mucho tiene que ver con tu pasado doloroso, tus sensaciones pasadas dolorosas
y tu presente irreal que estás sintiendo. Entonces, la, otra vía, que uno suele tener de escape para la ansiedad es el apego. Es el apego a las cosas, es el apego al otro, es el apego al alcohol, es el apego a fumar, es el apego a la comida. Son vías de escape de la ansiedad. Y prestar atención a todas tus estrategias de escape de la ansiedad va a hacer que empieces a reconocer tu ansiedad y va a hacer que empieces a reconocer la realidad o la irrealidad de la amenaza. Todo el tiempo estás sintiendo amenaza, todo el tiempo estás experimentando sensaciones por la amenaza que si bien pueden pasar, no están pasando. Y ahí está también la diferencia que tenés que hacer. Si bien pueden pasar, no están pasando. Entonces, ¿qué te recomiendo cuando estás ahí y para poder parar la mente? Te recomiendo que hagas el ejercicio de que cuando estás en esa vorágine de pensamientos que te producen sensaciones y las sensaciones que te producen pensamientos y los nuevos pensamientos que te producen más sensaciones, yo te propongo que toques algo real. Cuando estés con esos sentimientos o con esas sensaciones, anda a la realidad. Descalzate y poné los pies en la tierra. Agachate y toca la tierra. O toca un árbol. Toca algo real que te saque de la irrealidad en la que estás. Y no busques esa vía de escape en el apego, en el otro, en lo otro, en el alcohol o en otras cuestiones. Búscalos en algo real. La tierra, un árbol, conectate con una flor. Algo como eso. Para poder ponerle un poco de coherencia a ese momento de incoherencia que estás viviendo. Sentate, conectate con el lugar donde estás sentado o sentada, conectate con la silla, acostate, conectate con el sofá, con la cama. Podés hacer la práctica de, por ejemplo, cuando estás con esas sensaciones de peligro, lo que podés hacer también es, por ejemplo, darte una ducha con agua tibia o fría como te guste, pero sentir ese agua y sentir cómo el agua corre por el cuerpo. Esto te va a sacar de esa irrealidad y te va a poner en una realidad. Cuando buscas vías de escapes en otra persona, no es bueno. No es bueno, es tóxico, porque lo que haces es decirle a la otra persona que te salve de lo que estás sintiendo. Y la persona no te puede salvar de lo que estás sintiendo. Porque lo que estás sintiendo lo estás sintiendo vos. Y esto que estás sintiendo, esta ansiedad, este miedo ansioso, es tuyo. Entonces empezás a generar una sensación de necesidad de que te protejan. Necesito que me protejan.
Y no es sano, no es bueno, porque la protección la generas vos mismo, vos misma. Tenés la capacidad de protegerte a vos mismo, a vos misma. Y cuando, cuando tenés esa sensación de peligro, de perderte, de perder todo, trata de buscarte a vos misma, a vos mismo en tu interior. Trata de hacer el ejercicio de no correr hacia el otro o hacia el otro, sino que trata de correr hacia tu interior. Porque es la única forma en la que vas a encontrar la realidad o la irrealidad de lo que te sucede. Porque es la ansiedad la que te hace creer que necesitas todo el tiempo protección. Y la verdad es que no necesitas protección. Esa es la realidad, porque no hay nada de qué protegerse. Esa es una realidad. Por eso es tan bueno correr hacia uno. Porque no necesitas la protección de nadie, porque nada de lo que imagines, de lo que pienses, nada es un peligro real. Son sensaciones reales, es miedo real, pero no es un peligro real, porque es ansiedad. Entonces, cuando vos generás la necesidad de protección, empezás a pegarte a todas las cosas. Y de alguna manera, dejas de ser vos. Entonces, a la confusión, más confusión. Es como, es como un corral. Me quedo acá, que es una zona de confort en psicología. Zona de confort, me quedo acá, no salgo de acá y pido. Eh, eh, por eso, por eso es tan importante la meditación. Cuando empieces a practicar la meditación, y por eso yo subo tantas meditaciones y te pido que ejercites la meditación. Cuando vayas a practicar la meditación, te sientes para meditar o te acuestes para hacer meditar, toca donde estás sentado, donde estás sentada, donde estás acostado o acostada, toca, sentí y conectate con esa realidad, sintiéndote en ese contacto con algo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tu mente va a venir a la realidad. Entonces, cuando empieces la meditación, empezala así, conectándote con una realidad. Tenés que darte el permiso de estar presente en algo concreto y real, y luego de eso empezá a observar qué está pasando, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, como si fuese, hacerlo como si fuese una película. Tu vida es una película, tus sensaciones, tus emociones, tus sentimientos, tu, tu físico. Míralo como si fuese una película, como si fueses un espectador en una sala de cine, conectándote con la realidad. Y no fuerces nada. No fuerces nada a nada. Solamente déjate ser, déjate estar, conectado con tu respiración y con la realidad. En la simpleza
de la observación, en la simpleza de la observación, simplemente observando, es como vas descubriéndote y cómo te vas dando cuenta de cuánto imaginas, cuánto te encerrás en los pensamientos. El único secreto de esto es cultivar, generar el hábito mental de observar. Y una vez que tenés ese hábito, empezás a descubrir que, qué y cuánto de tus pensamientos generan tus emociones. Ahora, tenés que hacer el ejercicio de darte cuenta qué pensás y cuánto pensás todo el tiempo, para también darte cuenta que en algún momento del día te conectás con tu tranquilidad, con tu paz, con tu sosiego, y una vez que te das cuenta de qué es lo que te conecta con tu paz, o qué te conectó, vas a poder recurrir más tiempo a esa sensación o a esa conexión que a la conexión de la ansiedad. Cuando te voy a dejar con un ejercicio que es muy efectivo. Cuando tengas sensaciones, cuando tengas pánico, lo que fuese, cuando tengas miedo, déjalo que esté ahí, sentilo como es, observalo, y cuando termina o pasa ese tornado, esa tormenta, volvé y reflexioná y pensá qué estabas pensando cuando comenzó el miedo, cuando comenzaron las sensaciones. Hacé la introspección y volvé a la situación de cuando comienza tu ansiedad. Cerrá los ojos y pensá qué estabas pensando cuando comenzó tu tormenta. Y vas a ver vos, te vas a sorprender del resultado. Primero porque vas a estar observando tu tormenta, tu miedo. Segundo porque vas a estar observando qué es lo que lo generó, o al menos vas a estar intentando darte cuenta que lo generó. Y tercero porque vas a estar conectándote con tu subconsciente. Porque no te olvides que tu inconsciente o subconsciente, allí están los miedos. Y un pensamiento que genera un sentimiento, una emoción, hace que se conecte con ese pensamiento, sentimiento del inconsciente. Y cuando uno empieza a hacer esta introspección, esta reflexión, y empieza a ir hacia atrás para ver qué es lo que generó la sensación, empieza a entrar en el subconsciente y es como que lleva una linterna e ilumina ese subconsciente, que es la expresión de la conciencia. Entonces te dejo con este ejercicio, que cuando tengas tu miedo, primero busques una realidad, hagas la meditación, una vez que te tranquilizás, una vez que pasan las sensaciones, hacé el ejercicio de recordar qué estabas pensando, qué estabas imaginando cuando empezaron tus sensaciones. Y además, te quiero dejar con el ejercicio de que te conectes con lo que te produjo la tranquilidad. ¿Qué te produjo la tranquilidad después de las sensaciones? ¿Qué hizo que salgas de las sensaciones? Entonces vas a pensar dos cosas. Ir al principio de tu sensación, hacer la introspección, ir al principio de tu sensación, estar atento, atenta a lo que te produjo la sensación.
Y cuando pasa la tormenta y te conectaste con otra vez con la tranquilidad, ¿qué te conectó con la tranquilidad? Y entonces ahí vas a estar siendo consciente de la realidad. Y te vas a dar cuenta que la realidad es una irrealidad. La realidad es que es irreal. Y te vas a dar cuenta que en tu interior, en tu yo, en tu cuerpo, en tu mente, en tu cerebro, también está la tranquilidad o la sensación o el recuerdo de tranquilidad. Y vas a poder tener la herramienta necesaria para ir haciendo tu autoevaluación, tu autoanálisis, tu introspección eh, sobre lo que te está pasando. Espero haber sido claro. Hay que repasar todos los videos. Hay que hacer el repaso de los videos y hay que meditar mucho. Está este canal, tienen una herramienta que creo que les puede servir y además hay otros canales que no quieren vender y te dan alguna que otra herramienta que podés aprovechar. Pero yo te diría que solo que repases los videos meditando en lo que estás viendo, lo que estás escuchando. Y como siempre digo, que creas en vos. Bueno, solo me queda decir que les agradezco a todos por los mensajes, re lindos, por la intención de ayudar, por la intención de donar. Me preguntaron cómo convertir a pesos una donación. Yo no sé, yo sé que entrando donde dice donar hay te lleva a la cuenta de esa PayPal y te acepta, pero no sé si se convierte o cómo se convierte. Habría que mandar un mensaje a PayPal a ver cómo se hace porque yo no tengo idea. Así que gracias por la intención. Y gracias a todos por los comentarios re lindos que recibo siempre. Sigan ahí, sigan practicando, que lo único que hace que te superes y que superes esta situación es el compromiso, el trabajo diario, la constancia, la confianza, la perseverancia. Y en la perseverancia también entra el tema de las recaídas. Si hay recaída, vuelta al ejercicio, más fuerte que antes. Yo he tenido muchas recaídas, muchísimas recaídas. Y la actitud fue más fuerza que antes, más actitud que antes, más trabajo, más meditación, más constancia. No hay otro secreto, no hay otro secreto. Y la mente es tu mente y le puedes decir no a tu mente, como le puedes decir otras cosas. Y no olvides que la mente es la irrealidad. El cuerpo-mente no es tu ser, por lo tanto, desde tu ser podés mandar a tu cuerpo-mente. Esto sin ninguna duda. Bueno, les dejo un abrazo enorme a todos y nos encontramos, nos vemos, o me ven, nos encontramos en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y de compartir esto. Y compartirlo si podés en los Facebook, copiando ese link que se genera ahí, el enlace que se genera, copiarlo en los Facebook. Porque lamentablemente en dos Facebook no me dejan compartir porque en mi canal sale una leyenda al final que dice si querés hacer una donación, bla bla bla. Se ve que les molesta, así que compartilo vos, donde estés. Les mando un abrazo enorme, un beso grande, gracias y nos vemos en el próximo. Chao. Namaste para todos.